leer el versículo 1 y versículo 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque con libertad, Señor, en este país podemos, Señor, predicar tu palabra, podemos enseñarla, Señor, y escudriñarla. Gracias por esta libertad que nos has dado, Señor, que sigamos, Señor, en esta libertad y nos sigamos gozando, Señor, y apreciando, Señor, estos tiempos, Señor, donde escudriñamos tu palabra, Señor, y que seamos edificados, restaurados, Padre, en tu nombre, Jesucristo. Así sea, Señor, síguenos hablando, Señor, que tu Espíritu Santo, que conoce, Señor, lo que hay en nuestros corazones, Señor, nos redarguya, Señor, nos hable, Señor Jesús, nos edifique por medio de esta palabra, Señor, la palabra que tú has dado, Señor, que es segura, Señor, que es eficaz, que está viva, Señor, en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Gracias te damos, Jesucristo. Aleluya. Hemos venido hablando acerca de la fe, del creer en Jesús y creerle a Jesús. Y hemos visto a lo largo de estas semanas cómo Dios demanda de nosotros fe. Amén. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios se crea que le hay. Amén. Y esto es la fe, creer en Dios, creerle a Dios. Y por eso vienen estas dos frases juntas. Dice, crea que le hay y que le es galardonador, y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Así es que tenemos que creer en Él, y hemos venido aprendiendo acerca de esto. Y en el capítulo 11, la carta a los Hebreos, viene una serie de nombres que fueron hombres, verdaderos siervos de Dios, poderosos en la palabra, pero también en las acciones, en hechos. Y viene desde Abraham, viene Noé, vienen varios, José, viene Jacob, viene Isaac, amén. Y todos ellos fueron testigos de que creerle a Dios sí es importante, es trascendente en la vida de ellos, amén. Si José no hubiera creído en Dios, yo creo que se hubiera quedado como esclavo. Si Abraham no le hubiera creído a Dios, nunca hubiera salido de ese lugar donde él vivía, y nunca hubiéramos salido nosotros, nunca hubiéramos alcanzado misericordia nosotros. Pero este hombre le creyó a Dios, y a través de las generaciones ha bendecido a estas generaciones, porque él creyó a Dios. Y fue cuando nosotros creemos en Dios, hay un impacto no solamente en la generación que estamos, sino en las siguientes, amén. Y por eso es importante que nosotros le creamos a Dios, que le creamos a Dios. Es una bendición, traemos bendición para nuestra casa, traemos bendición para nuestra vida, porque Él es galardonador de los que le buscan, amén. Pero sabemos que tenemos que creer que Dios es, amén, y que Dios hace. Y por eso, algo que es muy importante que viene aquí en el capítulo 12, que el autor tiene que nombrar y tiene que especificar, dice, por tanto nosotros, dice, teniendo, dice, tan grande multitud de testigos, y hablando de todos estos hombres que en el pasado sirvieron a Dios y vieron la mano poderosa de Dios, que no vemos cosas tan inexplicables como abrir el mar en dos, como caer fuego del cielo, cosas tremendas, cosas poderosas, que se detenga el sol en aquel tiempo, cosas poderosas que Dios hizo a través de estos hombres, amén. Y por la fe
de estos hombres, como resultado de la fe de estos hombres. Y dice este autor, dice, por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros hemos emprendido una carrera, amén, hacia la meta que es Cristo, hacia la meta que es el cielo, amén, que es estar con el Padre y con el Hijo. Esa es nuestra meta para todos los que venimos a Cristo. Llegar allá arriba no es solamente entrar en la carrera o ser parte de una carrera, sino ganar esa carrera, llegar a la meta. Yo creo que nadie emprende algo pensando, o para nadie es un sueño decir yo voy a emprender un negocio para que no me va a funcionar, pensando que no me va a funcionar. Yo creo que todos los que emprendemos algo estamos creyendo que va a funcionar. Antes de empezar a emprender algo, siempre estamos soñando las cosas que podemos obtener a través de ello, y siempre estamos soñando cuán grande va a ser eso que vamos a emprender, hasta dónde va a llegar ese negocio o lo que vayamos a hacer. Siempre pensamos hasta dónde va a llegar. Y nosotros, cuando venimos a Cristo, tenemos que tener consciente que tenemos que llegar hasta allá, hasta la meta, hasta el cielo. Amén. No es solamente que caminemos en el camino de Jesús, no, sino que cada vez más sigamos adelante, pues que corramos con paciencia, amén, esta carrera, aleluya, que tenemos por delante. Y dice algo bien trascendente y algo bien importante para todos. Dice el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Por qué? Porque estaba hablando de fe, acerca de esta nube de esta multitud de hombres que presenciaron la gloria de Dios, que creyeron primero y después presenciaron que Dios era verdadero, que Dios es fiel. Dice, tan grande nube de testigos, tan gran multitud de testigos. Dice, por eso ahora nosotros, dice, pongamos nuestra mirada y nuestra atención en Jesús. Dice, el iniciador y el perfeccionador de la fe. Esto dice en otras traducciones. Es el que inicia y el que perfecciona la fe. Y acuérdense que nosotros, para agradar a Dios, necesitamos fe. Y este evangelio, este camino es un camino de fe. Se necesita fe para llegar allá arriba. Amén. Porque fe, hablar de la fe es hablar de un verbo que es acción, accionar. Nadie puede decir que tiene fe y no hay hechos, no hay acciones. Y por eso nosotros accionamos en lo que creemos. Creemos en Jesús y le creemos a Jesús. Pero dice este autor, dice, por tanto, dice, puestos los ojos en Jesús, en Jesús. No desviemos nuestra atención, dice, pongamos nuestros ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe. Amén. No desviemos nuestra atención y nuestra mirada de Jesús. Y se trata de la fe. Todo va a Jesús, a la gloria a Jesús, a la alabanza a Dios. Todo tiene que ver con esto. Cuando usted y yo creemos que Dios puede hacer algo y lo confesamos y caminamos en ello, es porque Dios va a ser glorificado. Y todo lo que hablemos que va a ser de fe es glorificar el nombre de Dios. Amén. Y cuando nosotros confesamos algo o declaramos algo, pensando que ese en fe tiene que tener esta base, esta raíz que va a alabar a Dios, que va a glorificar a Dios. Amén. Porque siempre
peticiones que nosotros tenemos y clamamos y esperamos en fe. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros pedimos, después estamos esperando, estamos creyendo que lo que pedimos lo recibiremos. ¿Por qué? Porque el Padre va a ser glorificado en el Hijo. Amén. Y todo nos lleva a Jesús. Toda acción nos lleva a Jesús. Y es importante que usted y yo definamos nuestra fe. ¿En qué está enfocada nuestra fe? Amén. Muchas de las veces hay cosas que pedimos que no entendemos por qué no se cumplen. Que decimos que yo tenía tanta fe de que Dios iba a hacerlo. Dios siempre contesta, Dios siempre escucha nuestra oración. Cuando nosotros creemos que Él, cuando nosotros creemos que oramos a Él, Dios siempre nos escucha. Pero Dios siempre tiene propósitos para nosotros. Y cuando Dios nos da en el momento es porque tiene algo mejor para nosotros. Hay veces que nosotros pensamos que el momento más indicado y Dios no lo hizo lo que pedimos. Pero es porque mucho mejor de lo que nosotros alcanzamos a entender. Y créame que si usted ha pedido algo y usted ha dicho, es que yo creí que Dios lo iba a hacer, pero no lo hizo en el momento que necesitaba. Si Dios no obró en el momento que usted lo necesitaba, es porque Dios tiene algo todavía mucho mejor y Él le va a dar más abundante de lo que usted pidió. Amén. ¿Por qué? Porque el objetivo siempre de la fe es alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, que otros glorifiquen a Dios a través de los testimonios de la fe. Y si nosotros no lo hacemos con esa intención y creemos que solamente para nosotros salir de un apuro, no, es para que Dios sea glorificado. Amén. Creemos que Dios siempre nos va a ayudar. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro pastor, que nada nos faltará. Creemos en eso. Pero siempre tiene que ser glorificado el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Y por eso tiene que estar todo enfocado en lo que Jesús hace. Dice, Él es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Piensa que no tiene fe. Es importante que usted se ponga a cuentas con el Señor y dígale, Señor, necesito fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que usted llegue allá al cielo y que entre a ese reino, a ese paraíso eterno. Es imposible que si no hay fe usted pueda llegar allá y yo pueda llegar allá. Es imposible. Dice, puesto los ojos en Jesús, en Jesús. Siempre, cada acción que llevemos a cabo, miremos a Jesús. Pongamos atención si agradamos a Jesús. Usted y yo pedimos infinidad de cosas pensando en que creemos en Dios y que le creemos a Dios. Pero usted se ha puesto y yo me he puesto a pensar si realmente esto que estamos pidiendo va a glorificar el nombre de Dios. ¿O estamos solamente pidiendo para alcanzar un provecho? Porque si nosotros estamos pidiendo algo y no le vamos a dar gloria a Dios, y al contrario nos vamos a apartar de lo que tiene que ver con Dios, ya no vamos a tener tanta relación con Dios o comunión con Dios a causa de lo que estamos pidiendo, entonces Dios no va a obrar. Porque la fe tiene que ver con el glorificar a Dios. Por eso tantas personas fueron sanadas cuando vinieron a Jesús. ¿Por qué? Porque la gloria se le iban a dar ¿a quién? A Jesús. Amén.
por eso, así al instante la gente sanaba, los paralíticos eran levantados, los ciegos les volvía la vista, porque el que iba a ser glorificado era Jesús. Jesús. Y si usted y yo decimos que tenemos fe, siempre tenemos que tener la conciencia, el entendimiento para glorificar a Dios en todas las cosas. En todas las cosas. Y esa comprensión de que Dios siempre nos lleva de lo mejor a lo mejor. Dios siempre nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a Jesús? Aleluya. Yo me gozo por lo que Jesús ha hecho hasta hoy en día en mi vida. Y fue a causa de que alguien creyó en mi casa. Fue a causa de que mi papá creyó en Jesús. Y luego de ahí nos llevó a toda la familia a venir a los pies de Cristo. Y a lo mejor algunos de ustedes ha vivido una situación muy parecida o similar. Y yo la otra vez estaba pensando acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, y yo digo, si Dios no me hubiera alcanzado, qué triste hubiera sido mi vida, qué triste hubiera sido mi vida y la vida de mi familia. Porque mi papá, cuando viene a los pies de Cristo, mi papá era un drogadicto, mi papá era un alcohólico, mi papá acaba de salir de la cárcel. Y cuando viene a los pies de Cristo y Dios lo transforma, Dios hace un cambio en él, porque él creyó en Dios, creyó que él podía cambiar y quitar toda adicción. Y así rápido él dejó todo, dejó las drogas, dejó a lo que él estaba inclinado. ¿Por qué? Porque estaba en la cárcel, porque él había robado. Y él dejó todas estas cosas y hubo un cambio rápido en él, en su actitud, en su forma de ser. Y gracias a que él creyó, nosotros venimos a Cristo. A que él tuvo fe en Jesucristo. Como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a veces no entendemos o no nos damos cuenta la efectividad de la fe, el alcance de la fe, la magnitud de la fe. Pero tenemos que enfocarnos en Jesús. Y Jesús merece lo mejor de nosotros. Él merece toda la gloria de parte de nosotros. Que nosotros nos humillemos delante de Él. Y cuando nosotros tenemos tal fe, entonces empieza a venir el resultado de esa fe. Porque tenemos, dice, gran multitud de testigos, que cuando uno le cree a Dios, Dios habla, Dios se mueve, Dios transforma, Dios edifica, Dios sana, Dios resucita. Cuando nosotros le creemos a Dios, y yo le decía la otra vez, ninguno de nosotros, yo creo que es más viejo que Abraham o que Noé, tuvieron esas experiencias. Ninguno de nosotros es más viejo que ellos para poder decir, no, es que ellos eran jóvenes. A la edad que usted y yo tengamos, siempre y cuando nosotros creamos a Dios, Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede hacer que el mar que tiene usted enfrente se abra en dos. Dios puede hacer que usted sea sustentado en el desierto
que a lo mejor por el cual usted está pasando, y que usted en este desierto tenga alimento que le sacie, que en este desierto, con este proceso, usted tenga el agua que da vida. Dios puede hacer grandes cosas, pero tenemos que creer en Él y creerle a Él. No desviemos nuestra mirada de Jesús. Todo lo que nosotros queramos emprender y queramos que funcione y queramos que Dios intervenga, tenemos que hacerlo pensando en Jesús. Si Él va a recibir toda gloria, si Él va a ser exaltado. Cuando nosotros venimos a orar y que estamos convocando a toda la iglesia a orar, pues porque queremos que haya muchos milagros, es porque queremos que muchas personas vengan a Cristo, es porque creemos que Dios puede hoy en día todavía transformar a los alcohólicos, transformar a los vagabundos que se quedan en las calles. Creemos que Dios hoy en día lo sigue haciendo y sigue teniendo misericordia, pero necesita haber fe. Y necesita levantarse una iglesia que crea en Dios, que crea en Jesús. Y cuando hay milagros, cuando hay prodigios, cuando hay señales, no se le atribuye a nadie la gloria, sino a Dios solamente, porque Él es solamente el que puede cambiar los corazones. Nadie puede sanar de cáncer, ni quitar tumores malignos, sino solo Dios. Solo Dios. Nadie lo puede hacer sin una cirugía como lo hace. A mí me sanó de cáncer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De muchas personas me sanó. Aleluya. Aleluya. Dios sigue haciendo obras maravillosas, pero necesita haber fe. Y necesita... Esta amiga que traje se siente muy mal. Ya hasta quiere ir, pero aquí no tengo que tomar. Espérese. Si usted cree en Dios, Dios la puede sanar. Jesús sigue sanando, Jesús sigue libertando. Y eso es lo que predicamos aquí, que Jesús sigue siendo poderoso y milagroso. Y el que nosotros hablemos cosas bonitas, cosas, qué bonita palabra, qué bonito evangelio, qué bonita doctrina. Hoy hay gente que se ha levantado con doctrinas que son muy bonitas y endulzan el oído. Pero necesitamos ver el poder de Dios. Como aquel corazón duro es quebrantado. Como aquel hombre que es alcohólico, Dios le da la fuerza para salir adelante y quita toda adicción de su vida. Eso solamente Jesús lo puede hacer. Nadie más. Porque por más de que la gente se fuerza a ir a pláticas con psicólogos, vuelve a lo mismo. Pero cuando Jesús viene y hace un cambio en la vida del hombre, ya no regresa. Hay que creer en Jesús. Hay que poner los ojos en nuestro Jesús. Jesucristo, el único Salvador. Yo le pregunto, ¿usted sigue enfocado en Jesús, en lo que Él puede hacer? ¿O su mirada se ha desviado a lo que otros pueden hacer o lo que sus propias fuerzas pueden hacer? Tenemos que pensar y actuar hoy en día en fe. Jesús debe ser glorificado. La gente necesita que Jesús sea glorificado. Porque si usted está allá afuera, a donde quiera que usted mire, necesitan un milagro. Necesitan un milagro. Cada familia tiene un problema. Si no, por decir, porque muchos tienen muchos. Pero necesitan a Jesús. Necesitan a Jesús. Póngase sobre sus pies.